Yo soy Juan Manuel Pampín, soy editor en Ediciones Corregidor, joven editorial argentina, como nos gusta decir a nosotros, de casi 49 años, con 3.000 libros publicados y un catálogo vivo de aproximadamente 700 títulos. Dentro de nuestro sello vas a encontrar los libros de Macedonio Fernández, los libros del Premio Rómulo Gallegos Eduardo Lalo, vas a encontrar traducciones latinoamericanas de Clarice Lispector, vas a encontrar también libros de literatura clásica, digamos, traducidos al castellano, también en traducciones latinoamericanas, como le llamamos nosotros. O sea, ¿por qué decimos traducciones latinoamericanas? Digamos, nuestros libros habitualmente en principio están siempre traducidos desde el idioma original y le llamamos traducciones latinoamericanas porque, como nosotros decimos, los personajes aquí no cogen las cosas y no las agarran, no van al lavabo si no van al baño y ese tipo de cosas. Bueno, lo que nos ha permitido justamente generar, creo que un plus diferencial al respecto, digamos, de lo que son las traducciones tradicionales a las que nosotros estábamos acostumbrados. Porque también, como nosotros decimos, desde España, si no, nos están como reconquistando todo el tiempo. Como lo hicieron hace 500 años, todos los días cuando agarramos un libro y leemos los modismos españoles y demás, es como que nos están reconquistando. Entonces, nosotros, digamos, también nos queremos presentar básicamente como editorial latinoamericana. Dentro de eso, bueno, dentro de nuestro proyecto editorial, por ejemplo, hemos comenzado originalmente a hacer traducciones de clásicos hacia los 70, como les decía, la editorial nuestra tiene ya 49 años y inicialmente, digamos, mi padre, que fue el fundador de la empresa, comenzó a trabajar como distribuidor de los sellos españoles en Latinoamérica, en Argentina y Latinoamérica. Digamos, él fue asistente de don Luis Monreal en sus orígenes, cuando Luis estaba en Argentina y estaban iniciando, digamos, su trabajo. Y a partir de ahí él comenzó con coediciones con Carlos Barral, incluso antes de que se conforme lo que fue Seix Barral. Hay, digamos, parte de hecho de los orígenes de Corregidor, en los que las coediciones son Corregidor Barral. Luego, digamos, ahí ya comenzamos a editar los libros propiamente de Corregidor, digamos, de a poco se fue desarrollando. Como yo decía antes, comenzamos primero con algunos libros sobre política argentina, algunas cosas de cine, los clásicos como podía ser Embaucador de Melville, también Gogol, los cuentos de Gogol, los cuentos de Hoffman, y de nuevo ahí también siempre en traducciones, digamos, directas del idioma original y en lo que nosotros dimos a llamar español o castellano latinoamericano, español latinoamericano. No sé, por ejemplo, en 2001 comenzamos a publicar lo que fue la colección Vereda Brasil. Dentro de lo que es la colección Vereda Brasil, en la actualidad tiene ya 30 títulos y fue la primera vez que se hizo, digamos, como forma, como armado, digamos, se logró traducir, digamos, de manera metódica literatura brasileña a otro idioma. Digamos, por ejemplo, también en lo que son poesía, digamos, todas nuestras ediciones que no son castellanas son bilingües, siempre podemos contarles también que tenemos la colección Archipiélago Caribe. Esta colección es más nueva, nosotros la comenzamos a publicar en 2011. El primer volumen fue Simón de Eduardo Lalo y que después, más tarde, en 2013, digamos, termina ganando el premio Rómulo Gallegos. Después tenemos, digamos, dentro de lo que es nuestro sello, que es bastante largo, tenemos una colección muy importante de literatura sobre la memorabilia de Buenos Aires y el tango, que es, digamos, es una de las cosas por las que nosotros nos conocen. Dentro de esa colección, que a su vez son varias colecciones, llegamos a tener aproximadamente 200 títulos. También tenemos la colección que se llama La Inteligencia Americana, que son textos canónicos, digamos, desde la conquista. Por ejemplo, tenemos los diarios de Colón, los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, la segunda carta de relación de Hernán Cortés,
también son textos anotados, preparados todos por especialistas, todos con arriba de 180 notas por título. Entonces, por otro lado, alguna otra de las colecciones que tenemos se llama Letras al Sur de Río Bravo. Son pequeñas antologías de grandes autores, como puede ser Onetti, Molina, Felisberto Hernández, Macedonio Fernández, en el que cada libro está presentado a partir de un especialista en el que nos hace un raconto, un muestreo de la totalidad de la obra de ese autor. Más acá en el tiempo después tenemos lo que es la colección de antropología latinoamericana y demás. Tenemos la colección de arte amerindio que dirige el profesor César Sonderegger y las dos colecciones más nuevas son la colección de deportes, que nosotros ahí tenemos creo que cerca de 10-12 títulos publicados ya. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, al profesor Fernando Signorini, que tiene el raro privilegio de ser el único entrenador de Messi y Maradona, porque fue el preparador físico de la selección argentina cuando lo dirigía Maradona, y fue también el preparador físico de Maradona en sus últimos 15 años de carrera. Y después finalmente hace 3 años sí, publicamos una colección que se llama Puentes de Papel, que es de literatura infantil, en el que los grandes le escriben a los chicos, y ahí ya están presentadas a gran formato, son ediciones a color, y bueno, la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Al año publicamos aproximadamente 30 títulos. En los últimos 2 y 3 años hemos publicado 30 títulos. Nosotros, en los años anteriores, desde 2015 hacia atrás, tenemos un ritmo bastante más alto. Habíamos llegado a publicar entre 60 y 70 libros al año, contando también reediciones. Pero bueno, a partir de la crisis y los movimientos que está habiendo en el mercado del libro, la verdad es que también nosotros decidimos en cierta manera tener que poner un freno, porque el mercado tampoco podía absorber todo lo que nosotros ya estábamos en condiciones de poner a disposición. Nosotros distribuimos, inicialmente, en todos los lugares donde podemos. Tenemos distribución propia en Argentina y a su vez, también distribución a través de revendedores para poder llegar a los lugares donde no es tan sencillo. Argentina, por una cuestión de extensiones, a veces es muy difícil de cubrir, y en lo que es el resto de los países intentamos tener acuerdos de distribución, por lo general exclusiva, con diferentes jugadores. Tenemos acuerdos de distribución en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en México, en España, en Ecuador, en Puerto Rico. A partir de lo que fue la irrupción de Eduardo Lalo, a partir de lo que fue la irrupción de Eduardo Lalo en el premio y demás, eso a nosotros, por ejemplo, nos permitió tener una llegada muy interesante en todo lo que es Caribe.